Aleluya, gloria a Dios. Paz de Cristo, mis hermanos. ¿Estamos listos para oír palabra de Dios? Amén, qué bueno es el Señor. Bueno, damos gracias a Dios que estamos aquí. Amén, con salud, algunos en el proceso, otros pasando el proceso. Amén, hoy recibí muchas llamadas de muchos que están en el proceso, pero ya van saliendo, amén. Hoy en las noticias decían que ya esto llegó al pico, amén, así que después de ahí del pico pues hay que bajar. Y sabrá Dios cuánto más vengan, pero nosotros vamos a seguir adelante sirviendo al Señor, amén. Damos gracias a Dios. Ya cada día despertar saludables, hermanos, es una bendición de Dios. Créamelo, en este mundo que estamos viviendo, despertar bien, despertar con vida, o cada día. Ahí sí que merita cantar el canto. Qué bueno que tengo un día más, amén, para adorarte. Es una bendición, hermanos, poder tener un día más y dedicárselo al Señor. Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, también en el libro de Génesis. Vamos a leer dos citas bíblicas. Si no sabe dónde está Génesis y dónde está Apocalipsis, hermano, ya está liberación. Amén. Amén. Génesis es el primer libro de la Biblia. Amén. Y el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Así es que nos vamos desde el principio hasta el final. Aleluya. Hoy nos quedamos así con la pura instrumental, a los músicos para que se queden a oír esta palabra ahí sentados. Génesis capítulo 12, versos 7 y 9. Perdón, Apocalipsis 12, 7 y 9. Y Génesis, verso 3, perdón, capítulo 3 y verso 15. Lo voy a decir más correctamente. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Génesis 3, verso 15. Aleluya. Vamos a leer primero, hermanos, Apocalipsis. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Diga, una gran batalla. Y luchaban luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Ahí miramos, hermanos, una batalla, una guerra, pero miramos la victoria del Señor. Amén. Y luego vamos a ver Génesis 3:15, cómo esa batalla prevalece hasta el día de hoy, hermanos. Se sigue haciendo guerra. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Hasta ahí. A ver, ahí miramos el conflicto. Voy a hablar bajo el tema el gran conflicto entre el bien y el mal. Queramos o no, estamos en medio de un conflicto, hermanos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en este lugar, tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, porque hoy, Señor, vamos a hablar con denuedo tu palabra, para que tu palabra llegue al corazón, a la vida, Señor, que hoy se corre el velo, Señor, del corazón, del espíritu de cada uno de nosotros, Señor, y que estemos conscientes, Señor, que, Señor, estamos en medio de una guerra, estamos en medio de una batalla, no solo nosotros, tantas generaciones, Señor, tantas personas que han pasado en este mundo, Señor, han sido parte de esa guerra y de esa batalla que se está enfrentando todos los días, 24 horas al día, Señor. Esa batalla no cesa, Padre Santo. Hay una causa de esa batalla, Señor, y tú lo vas a revelar a través de esta palabra que vamos a estar hablando el día de hoy, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vuelvo a repetir el tema: el gran conflicto entre el bien y el mal. Y se le puede mencionar en estos tiempos que estamos viviendo también el conflicto final, hermanos, amén. Porque este conflicto está a punto de terminar ya. Este conflicto, después yo hablé el miércoles, estuve predicando del arrebatamiento. Pues este conflicto después del arrebatamiento va a durar 7 años, hermanos, amén. Después de esos 7 años, periodo de 7 años, este conflicto acaba, termina ahí. Este conflicto, hermanos, tiene su comienzo, que ahorita vamos a estar explicando dónde comienza este conflicto, a quiénes afecta esta guerra, esta batalla realmente, quiénes son los afectados, amén, quiénes son los involucrados de esta batalla. Estamos hablando de un conflicto que no comenzó hoy,
comenzó aproximadamente en este mundo, aproximadamente hace 6,000 años, hermanos, desde la creación. Poco después de la creación del hombre, el hombre estando en el huerto, ahí comenzó ese gran conflicto, mis hermanos. Pero ese conflicto ya estaba ahí. Es un conflicto, este es un conflicto ancestral. Este es un conflicto, hermanos, verdad que ha tenido mucho tiempo, una guerra, una batalla entre el bien y el mal, donde por la parte buena, hermanos, el protagonista de esta guerra y de esta batalla es Dios, el Señor, y por la parte del mal es Satanás, el que está haciendo guerra y está haciendo batalla. Entonces Dios pelea por una buena causa, Satanás pelea por una mala causa, amén. Entonces Satanás pelea por distribuir el mal, afectar con el mal, y el Señor pelea para vencer el mal, amén. Entonces, y darnos una vida de paz. Este es un conflicto que, hermanos, si nosotros no lo miramos a través de la Escritura, no lo miramos a través del Espíritu de Dios, a través de la revelación, a través del discernimiento espiritual, nunca nos vamos a dar cuenta que hay un conflicto. La gente que no conoce la palabra del Señor, que no conoce a Dios, hermanos, no se percatan de que están en medio de un fuego, en medio de una batalla. Están en medio de una guerra donde la vida, hermanos, de nosotros, cada uno de nosotros corre peligro, donde la vida de nosotros corre riesgo, mis hermanos. Todos los días, hermanos, estamos en medio de esa batalla, en medio de ese conflicto que se está viviendo por muchos años. Muchas generaciones han pasado por ahí. En ese conflicto ha habido muchas bajas. Muchos hombres y muchas mujeres han caído, hermanos, en ese conflicto. Han sido afectados, hermanos, en el propósito de Satanás, hermanos, de marcar la vida la vida del hombre con el mal, con la maldad, con el pecado. La palabra pecado simboliza el mal, hermanos, en la vida de las personas, aquello que arrastra al hombre a hacer las cosas malas, perversas, malvadas. Y, hermanos, parece que se mira un progreso, parece que últimamente se está mirando un progreso en este conflicto, y pareciera como que Satanás de repente como que está teniendo la victoria, pero en realidad no es así. Aquí lo miramos a través de las Escrituras que, hermanos, Satanás no prevaleció, amén. Como en este conflicto el diablo no pudo prevalecer en contra del Señor. Mire lo que dice Apocalipsis, allí donde leí, dice: después hubo una gran batalla en el cielo, amén. Estamos hablando desde mucho tiempo antes, una batalla que se llevó a cabo en el cielo antes de que el hombre existiera sobre la tierra. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es el diablo. Dice, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Por qué habla que Miguel luchaba con sus ángeles? ¿Y por qué, hermanos, Satanás también, el dragón, luchaba con sus ángeles? Acuérdense que Satanás, en el contexto anterior, ahí habla que Satanás arrastra una tercera parte de los ángeles de Dios. Esos son los ángeles que luchaban con Satanás en contra de los ángeles de Dios que luchaban en contra del dragón, hermanos, amén. Entonces aquí miramos ángeles por un lado y ángeles por otro lado, pero había ángeles que luchaban en contra del mal, amén, para hacer menguar el mal, para contrarrestar el mal. Esos son los ángeles de Dios. Pero estaban los otros ángeles caídos, la otra tercera parte de ángeles que luchaban, hermanos, a favor, en contra del bien y a favor del mal, amén. Esto era con el propósito, hermanos, de hacer crecer el mal, el mal en su propósito y en su intención. Dice, entender el tema del gran conflicto es correr el velo para ver lo que sucede realmente en el desarrollo de la guerra entre el bien, el mal, entre la vida, la muerte, y entre Dios y Satanás. Ese es el conflicto, hermanos, amén. Acuérdense que Satanás viene para matar, para hurtar, amén. Entonces el propósito de Satanás en este conflicto es matar el alma del hombre y hasta la vida física, amén. Pero el propósito de Jesucristo en este conflicto es darnos vida. Dice que Él vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia,
Amén. Entonces Satanás quiere contribuir con la muerte, pero recuérdese que Jesucristo ya se llevó la victoria. Cuando Jesús venció la muerte, hermanos, en la cruz del Calvario, Él venció la muerte. Cuando descendió a los infiernos, dice que le quitó la llave a la muerte y que Él tuvo la victoria, hermanos. Amén. Entonces ahora el diablo no determina cuándo tú te vas a morir, no determina tu muerte, no determina tu muerte eterna. Satanás no tiene parte en eso, porque Satanás ya perdió la batalla. Ahora lo que el hombre tiene que hacer es hacerse parte de la guerra, hermanos, del bien, de la guerra de Dios que está en contra de Satanás. Tu victoria, no, acuérdense que nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos victoriosos cuando nosotros peleamos la batalla del lado correcto. Satanás, por más que pelea, nunca va a ser llamado vencedor. Amén. Nunca será un vencedor. Satanás, sus ángeles, por más que pelean, nunca será un victorioso. Pero de los que estamos de parte del Señor, siempre seremos victoriosos y siempre seremos vencedores, hermanos. Quiero decirle que esta batalla ya está marcada. Dije, esta batalla, amados hermanos, ya está, hermanos, destinada. Ya está destinada donde Satanás va a llevar la derrota. Pero Satanás sabe que le queda poco tiempo y aún él sigue luchando en contra, mis hermanos, del bien, en contra de Dios, en contra de lo establecido de Dios, en contra de la ley de Dios, en contra de los mandamientos de Dios. Estas preciosas verdades no solo iluminan nuestra comprensión de los planes de Dios para este planeta, sino también el plan divino para cada uno de nosotros. Amén. Entonces esta batalla que se están viviendo no solamente está marcando de qué forma vamos a vivir nosotros sobre la tierra, sino de qué forma, hermanos, va a ser nuestro destino. Amén. Dije, en medio de este fuego que se está viviendo, en medio de esta guerra que se está viviendo, hermanos, se está marcando tu destino. Óigame, dije, en medio de esta batalla se está marcando tu destino eterno. Amén. ¿Quedas para vivir una vida eterna con el Señor, o quedas del lado de los malos para vivir una vida, para estar una vida eterna en el infierno? Se está marcando el destino basado de qué lado estás peleando tú, basado de qué área, amado hermano, con cuál ejército tú te estás uniendo a pelear la batalla. Y yo creo, mi amado hermano, que la iglesia del Señor estamos de parte del Señor. Dije, la iglesia del Señor, estamos de parte del Señor. Cuando Moisés se encuentra en la crítica de Coré, y Coré empieza a criticar a Moisés y las enseñanzas de Moisés, Coré con sus seguidores, hermanos, entonces llega un momento donde cae juicio, hermanos. El juicio de Dios viene para marcar, para diferenciar, para separar el bien del mal. Y una de las cosas que Moisés dice: los que están del lado del Señor, háganse para acá, y los que están del lado de Coré, los que siguen a Coré, háganse para allá. ¿Y qué sucedió con los de Coré? Satanás siempre ha vivido diferentes derrotas, hermanos. Amén. Satanás nunca ha tenido una victoria marcada en realidad. Ha tenido más derrotas, hermanos, que victorias. En este caso, los de Coré, que eran los promotores del mal, la idolatría, dice que se abrió la tierra y se los tragó a todos. Como eso, la Biblia está llena, hermanos, de un combate que hay frontal entre el bien y el mal, y se puede mirar, hermanos, cómo realmente se vence el mal. El propósito de Satanás realmente no es ganar, porque él sabe que no puede ganar. Pero el propósito de Satanás sí es estorbar y confundir la vida de los hombres, hermanos. Amén. Entre ellos también incluye la iglesia del Señor. Así es que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender hoy, que se corra el velo de nuestra vida, es que hay una batalla en el cielo que se está peleando, hermanos, y que nosotros solamente vamos a ganar la victoria peleando la buena batalla de la fe. Por eso Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe. La palabra buena quiere decir pelea del lado de lo bueno, pelea del lado del bien, pelea del lado de Cristo, pelea del lado de Dios. Amén.
pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. ¿Cómo nosotros obtenemos la vida eterna? Peleando la batalla. Todos los días, hermanos, todos los días nosotros nos levantamos con un contrincante en nuestra vida, en nuestra alma. Todos los días tenemos un enemigo que nos quiere derrotar. Todos los días tenemos un enemigo que quiere afectarnos. Todos los días, 24 horas al día, usted tiene un enemigo. Desde el momento que usted aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador, un enemigo se levantó en contra suya, un adversario se levantó en contra suya. Y este Satanás y sus demonios, hermanos, buscando a quien devorar, buscando a quien destruir, buscando la iglesia del Señor para confundirla, para desviarla y para provocar apostasía en la vida de la iglesia, mis hermanos. Por eso es que nosotros todos los días nos debemos de levantar en armas, en batalla, peleando la batalla del Señor, en oración, en ayuno, en intercesión, en adoración, en lectura de la palabra. Mis hermanos, es la forma que nosotros vamos a pelear la batalla de la fe, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades que vagan en los aires. Así es que nuestra lucha es espiritual, iglesia. Dice, toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto. Toda la humanidad. Amén, cristianos y no cristianos, toda la humanidad está envuelta en un gran conflicto entre Cristo, Satanás y cuanto y en cuanto al carácter de Dios, su ley, su soberanía sobre el universo. Así es que todos, hermanos, estamos bajo un conflicto. Este es el conflicto que está entre Cristo y Satanás. El Señor le marca este conflicto al hombre, hermanos, cuando el hombre cae de la gracia de Dios. Desde el momento que el hombre cae de la gracia de Dios, ya tiene un enemigo que lo puede derrotar. Amén. Ya tiene un enemigo un enemigo que tiene que pelear contra de él. Por eso dice Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer. Amén. Y dice, y entre tu simiente, hablándole a Satanás, y la simiente suya, esta te irá en el cabeza y tú le dirás en el carcañal. Hay una batalla, hermanos. Amén. El que viene de la simiente de la mujer está hablando de las generaciones. Está hablando de Cristo cuando va a venir a pelear contra Satanás, contra el enemigo, cuando Jesús viene como hombre sobre la tierra. Vivimos en un tiempo en que en el conflicto entre el bien y el mal se intensifica cada vez más. Hermanos, ahora estamos viviendo el nivel más alto de guerra y de batalla espiritual que se está moviendo sobre los aires. Estamos, hermanos, en la recta final. Estamos en el tiempo final. Y esto quiere decir que ahora estamos en el conflicto final. El conflicto está a punto de terminar, hermanos. Y Satanás sabe que cuando el conflicto termine, él va a terminar derrotado. Él va a terminar en el infierno. Satanás lo sabe bien. Por eso es que aquí la palabra, hermanos, nos marca y nos enseña. Nos enseña en Apocalipsis 12:12, dice, porque la cual alegraos cielos y los que moráis en ella, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Entonces Satanás viene con gran ira, enojado. Satanás está enojado, amén. No está enojado porque ha perdido batallas, está enojado porque sabe que su tiempo ya se le va a acabar. Y esto lo enviolenta más, y esto hace que Satanás, hermanos, distribuya más el mal en la vida y en los corazones de las personas. Por eso Jesús dijo, hermanos, que el amor de muchos se enfriaría, y cuando se enfría el amor, entonces la maldad aumenta. Daniel, el profeta Daniel habla que se aumentará la ciencia, y por haberse aumentado la ciencia, la maldad aumentará también. Entonces es Satanás contribuyendo, haciendo este trabajo, sabiendo que ya le queda poco tiempo. Si usted se fija, hoy la gente para drogarse batalla menos. Amén. La gente para corromperse batalla menos. Amén. Para ver pornografía la gente batalla menos. Hermanos, para pecar la gente batalla menos. El pecado está a flote, el pecado está ahí, el pecado está en la televisión, el pecado está en todas partes. Hermanos, esto quiere decir que Satanás ha invadido de mal este mundo. Y la gente de este tiempo hoy se está perdiendo más fácilmente
que en el tiempo anterior, hermanos. Amén. Hoy los jóvenes se están perdiendo más fácilmente que en las generaciones pasadas, porque el mal está a flote. El mal está ahí, el diablo sabe. Y esa es una forma de Satanás estorbar la vida del hombre. Hermanos, por eso hay gente perversa y hay gente tan malvada y tan cruel en estos últimos tiempos, hermanos, porque la maldad está ahí a la vuelta de la esquina. Hoy está sencillo para que cualquier joven se pierda, cualquiera que se quiere perder, se pierda fácilmente, hermanos. Amén. Puede llegar a topar fondo en el periodo de un mes, puede tocar fondo y ser la peor persona, hermanos, en poco tiempo. Porque, hermanos, el mal está ahí, la maldad está ahí, el amor se ha enfriado, la ciencia ha aumentado, la maldad ha aumentado. Por causa de eso, esto es profético, esta es palabra de Dios. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, hermanos. Esto quiere decir que nosotros, la iglesia del Señor, los que queremos librarnos, hermanos, de esta derrota, los que queremos librarnos, hermanos, del mal del enemigo, necesitamos que pelear más intensamente en nuestra batalla de la fe. Necesitamos que luchar con más fuerza. Necesitamos que levantarnos con más autoridad. Necesitamos, amados hermanos, vestirnos con un espíritu de valentía y no de cobardía, amado. Yo creo que no hay tiempo para meditar si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Yo creo que no hay tiempo para limitar a Dios en nuestro servicio. Yo creo que este es el tiempo de estar firmes con Dios. Entre la gente más se da a rogar y a desear para servir a Dios, el diablo más está calcomiendo con el mal en el corazón. Y cuando menos se acuerden esas personas y quieran reafirmar sus vidas, se van a dar cuenta que hay un peso de pecado en sus vidas que ya no los deja avanzar, ya no los deja restaurar. Quieren restaurarse, pero no pueden restaurarse, ¿sabe? Porque hay un peso de maldad en el corazón que ya se albergó allí, de tal forma que cuando el hombre quiere convertirse, ya ese lugar está habitado, está ocupado. Ese demonio que lo custodiaba fue y trajo 7 más y los metió ahí, hermanos, en esa vida. Y ahora son más enemigos los que tiene adentro, y son más los que tiene adentro en contra que los que están a favor. Sí, y por eso es que no puede levantarse de su situación espiritual. Por eso Pablo dice: no le des cabida al diablo, porque desde el momento que usted le da cabida al diablo, usted está dejando que el enemigo, el que no tiene buena intención. Yo le dije, viene para hurtar, matar y destruir. El destructor, el devorador de nuestras almas, toma control y toma posesión. Y la convicción de él, la lucha de él, es que tú no te levantes, que tú no te afirmes. Amén. Lo que hace la diferencia entre lo que Dios quiere y lo que Satanás quiere, amado hermano, escúcheme, eso es lo que deja al hombre a tela de juicio con el enemigo. Lo que Satanás quiere, él no te quiere pedir permiso. Lo que él quiere lo toma y lo posesiona a la fuerza. Pero lo que Dios quiere que tú se lo des con tu permiso. Y es ahí donde Satanás toma ventaja, hermanos. Es por el libre albedrío que Satanás se metió y metió un conflicto en el corazón del hombre. Es ahí, por el libre albedrío el hombre escogió desobedecer a Dios por su libre albedrío. Por el libre albedrío es ahí donde Satanás entra, porque Dios respeta el libre albedrío. Satanás no respeta el libre albedrío. Escúchenme, Satanás es traicionero. Satanás no es un caballero. Satanás se mete y él agarra todo lo que sea. Por eso nosotros los cristianos debemos aprender a guardarnos santos delante del Señor, que no haya portillos abiertos para que el enemigo no llegue a posesionar, a tomar, a arrebatar aquello que le pertenece a Dios, hermano. Por eso es que el hombre no se puede levantar de su situación. ¿Sabe por qué? Porque lo que le debía de dar a Dios por su libre albedrío, entregárselo a Dios por su voluntad y por su propia decisión y su propia convicción, ahora está en problemas, amados hermanos. Ahora eso está bajo el control del enemigo, que todo lo arrebató sin ningún permiso. Y esa es la batalla que se vive. Por eso usted ve gente diciéndose, primero empiezan a jugar con la vida de salvación. Primero se creen muy sabios, creyendo que ellos la pueden controlar y que pueden tener control de su vida espiritual. Pero cuando tú más piensas que puedes tener el control de tu vida espiritual, quiero decirte, es cuando más tú lo estás perdiendo, entiéndelo. Es cuando más tú lo estás perdiendo y más estás perdiendo tu control. Y cuando te des cuenta y quieras reaccionar, esto es como el alcohólico, el drogadicto. El alcohólico cree que
una y otra, no va a pasar nada. El alcohólico llega al punto que él cree que dice que él lo puede dominar y cuando quiere lo para, pero cuando pasa el tiempo él no puede parar eso. Se hace alcohólico, amado hermano, y él no puede parar eso. Se hace drogadicto y él no puede parar de consumir droga, porque cada vez más se fue adentrando a esa adicción, cada vez más. De la misma manera el diablo, amados hermanos, primero te hace creer que tú tienes el control, te hace creer que tú tienes el dominio. ¿Sabes? Cuando Satanás sabe que tú crees que tienes el control y el dominio, él ya sabe que tú lo estás perdiendo. Por eso a veces me da tristeza ver gente que no se dejan ayudar. Ver cristianos que se creen tan sabios, que creen que ellos lo van a solucionar. Se están hundiendo cada día más. Y aparte no solo se hunden ellos, van hundiendo otros con ellos también. Amén. Así trabaja Satanás. Satanás no solamente te quiere hundir a ti, no solamente te quiere destruir a ti, quiere destruirte a ti y todo tu entorno, mi amado hermano. Que no quede prole, que no quede generación. Satanás quiere acabar con todo. Así es que, mi amado hermano, seamos fieles a Dios y peleemos del bando. ¿De qué bando estás tú? Peleemos del lado correcto. Peleemos de parte del Señor. Dice, toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto. Dice, vivimos en un tiempo en que los conflictos, el conflicto entre el bien y el mal se intensifica cada vez más. La Biblia revela todo lo que usted necesita saber para ser victorioso en el conflicto. Aleluya. O sea, mire, si usted quiere ser victorioso en medio del conflicto, aquí está toda la revelación. La palabra le enseña todo, cómo usted puede salir victorioso en medio de este conflicto que se está viviendo. Dice el gran conflicto. ¿Cómo empezó todo? ¿Dónde comenzó este conflicto? Esta es una de las partes que tenemos que saber. Que hay un conflicto que estamos enfrentando cada día, y este conflicto tiene un comienzo. Hay un lugar donde se inició este conflicto y no ha parado. Yo le dije que mientras nosotros estamos en la tierra, ese conflicto ha estado ahí por 6,000 años, pero ese conflicto no comenzó ahí. Ya le leía en las escrituras que comenzó mucho antes, hermanos, de que todo esto fuera creado. Dice, el conflicto entre el bien y el mal comenzó en el cielo. Es ahí donde comenzó el conflicto. Amén. Cuidado con la rebelión, hermanos. Amén, porque la rebelión trae conflicto. Yo me he dado cuenta que todas las personas, la mayor parte de las personas que se van en rebelión, crean un conflicto. Amén. Hacen un conflicto de ellos donde están y el lugar donde estuvieron. Amén. Satanás se levantó en el cielo y él hizo un conflicto. Amén. De la posición donde él se encontraba, de la rebelión, al lugar de donde se rebeló. Entonces la rebelión siempre va a traer un conflicto, hermanos. Amén. La razón que hay conflicto entre el hombre, hermanos, escúcheme, y Satanás, es porque el hombre se rebeló en el huerto de Dios. Amén. Se rebeló. Por eso tengamos mucho cuidado con rebelarnos, hermanos. La rebeldía, tengamos mucho cuidado con eso. Hoy en la actualidad parece que a la rebeldía no le damos mucho interés, no le damos mucha importancia y la pasamos nosotros. Pero quiero decirte que Dios no sobrepasa la rebeldía. Amén. Mire, Satanás nunca jamás él recibió un perdón de parte de Dios. Satanás no tiene perdón, no hay arrepentimiento para él. Satanás, amados hermanos, no se le ha dado solución. Satanás queda destinado hasta el infierno, hermanos. Ese va a ser su final. La diferencia de la rebelión de Satanás es que la rebelión de Satanás no es perdonada. Por eso todos aquellos que se rebelan y siguen a Satanás, todos ellos no son perdonados. Todos ellos van con Satanás al infierno, al lago de fuego. Amén. Pero cuando el hombre se arrepiente, porque el hombre sí tiene perdón, la rebelión del hombre sí tiene perdón, hermanos. Desde el momento que el hombre se rebeló en contra de Dios, Dios le hizo remisión de pecados. Amén. Lo cubrió, le cubrió su desnudez, le cubrió su pecado. Pero el hombre, para salir de la rebelión, no es el tiempo que lo va a sacar de la rebelión. No es que un hermano te diga ya no estás en rebelión. No, es que tú entres en un genuino arrepentimiento con Dios y le pidas perdón a Dios. Es la única forma de poder recuperar, amado hermano, tu relación con Dios.
Amén. La rebelión no te afecta en el término espiritual, no te va a afectar con una persona, no te va a afectar con nadie, te va a afectar directamente con Dios. Y por eso es que nosotros debemos de aprovechar la oportunidad que tenemos de pedirle perdón a Dios por nuestras rebeliones, por nuestras iniquidades y por nuestros pecados. Hay que pedirle perdón a Dios continuamente para que Dios las perdone. Y que nosotros no quedemos como rebeldes, porque si quedamos como rebeldes vamos a ser parte, amado hermano, del rebelde de rebeldes, que es Satanás. Por eso tengamos cuidado con la rebelión. Dice: tú querubín, mira lo que dice Ezequiel 28, 14, 18. Tú querubín grande, protector, y yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Oiga, amén. Estaba en el santo monte de Dios, cerca de Dios. Era el brazo predilecto de Dios. Casi la mayor parte de las personas que se van a rebelar son los que reciben los privilegios más grandes, hermanos. A los que se les dan los lugares más privilegiados. Siempre es ahí. Adán y Eva recibieron un lugar privilegiado, el huerto del Edén. Y es de ahí, en el huerto del Edén, donde ellos, hermanos, escúcheme, se rebelaron. Entonces Satanás estaba en el monte de Dios, compartiendo con Dios. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado. Oiga la posición que tenía, amados hermanos, Luzbel, hasta que se halló en ti maldad. Algo sucedió con Satanás, que en su corazón se metió la maldad. Dice: fue que querubín protector se enalteció. Vale, un poquito más para atrás, me perdí. De las multitudes de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad. Bueno, a causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, oiga, destituido, y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti como la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumí, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de ellos. Allí miramos, hermanos, realmente dónde comenzó todo el conflicto. Y el conflicto comenzó que Satanás quería lo de Dios. El profeta Isaías habla de eso, amados hermanos, donde Satanás decía: me subiré al cielo, me sentaré en el trono de Dios, caminaré sobre las nubes. Él habla y se vanagloria de lo que él quiere. El conflicto comenzó ahí, cuando Satanás quiso arrebatar lo del Señor, hermanos, amén. Entonces ahí comenzó el conflicto. ¿Cómo se vino el conflicto hasta la tierra? Satanás introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando indujo a Adán y a Eva a pecar. Es ahí donde Satanás introdujo, hermanos, el pecado. Acuérdense, el pecado viene por medio de la rebelión. Amén. Entonces, cuando hay rebelión, hay pecado en la vida de la persona. Entonces, para que ese pecado desaparezca de la vida de la persona tiene que liberarse de esa rebelión. ¿Cómo se libra de esa rebelión? Pidiendo perdón, arrepintiéndose, amados hermanos. De otra forma, hermanos, cualquier forma que quiera zarpar o saltar la rebelión, de cualquier forma que lo quiera cubrir o de cualquier forma que la quiera solucionar, eso no es un término legal delante de Dios. No es legal delante del Señor que un hombre le quite la rebelión que hizo contra Dios a otro hombre. Es el hombre que tiene que venir delante de Dios y pedirle perdón a Dios por su rebelión y por sus pecados. Amado hermano, el hombre no le puede confesar sus pecados al hombre.
En la irreligión acostumbran que el hombre se sienta en una vitrina, hermanos, y va la gente y empieza a confesarle sus pecados. Escúcheme, ese no es perdón de pecados. El hombre que se rebeló y que tiene pecado tiene que pedirle perdón a Dios. Por eso dice que abogado tenemos con Jesucristo para que Él perdone nuestros pecados. No es el hombre que absuelve los pecados del hombre. No es el hombre absolviendo la rebelión del hombre. Es Dios absolviendo la rebelión y el pecado del hombre. Y para estar seguro que fue liberado de su rebelión, tiene que tener esa relación firme con Dios de arrepentimiento delante del Señor. Dice, el pecado humano produjo como resultado la distracción de la imagen de Dios en la humanidad. El trastorno del mundo creado, óigame, eso fue la consecuencia, hermanos. Amén. La imagen de Dios que estaba en el hombre cuando Dios dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, se distorsionó cuando el hombre cae de la gracia de Dios por la manipulación de la rebelión de Satanás, por la semilla que Satanás le mete de rebelión y de maldad en el corazón del hombre. Allí el hombre distorsiona la imagen de Dios, y por si fuera poco, esa distorsión afectó también la tierra. Por eso el Señor le dijo, maldita será la tierra por tu pecado, por tu desobediencia. Esto quiere decir que no solamente afecta a la vida del hombre, sino que también afecta a la tierra. A partir de ahí, amados hermanos, entra pena de muerte a la vida del hombre. A partir de ahí el hombre solamente tiene un periodo de muerte. A partir de ahí la naturaleza, las cosas creadas, amados hermanos, se desgastan poco a poco. A partir de allí se activa la corrupción en la vida del hombre. Amén. Por eso es que el hombre se corrompe cada día más en su naturaleza. Pero cuando el hombre viene a Dios, la vida espiritual del hombre es regenerada, y eso retiene la corrupción de la naturaleza. Por eso es que cuando el Señor venga por su iglesia, amados hermanos, dice que el Señor va a quitar la corrupción. Allá no entrará cosa corruptible. El Señor lo vestirá de incorruptibilidad, porque lo corruptible no hereda el reino de los cielos. El plan de Dios en el hombre en el huerto es que el huerto fuera como el reino de Dios y que el hombre no viera muerte. Pero el hombre entró en un conflicto. A partir de ahí, diga, el conflicto mata. Sí, un conflicto de rebelión. Ya una vez que el hombre entra a rebelión, el hombre entra en enemistad con Dios y se hace enemigo de Dios. Por eso tengamos mucho cuidado. Todo hombre, toda mujer que ande en rebelión, escúcheme, no está ministrando lo de Dios, porque no está en amistad con Dios. Está en enemistad con Dios. A partir cuando el hombre cae de la gracia de Dios en rebelión, oiga, le estoy hablando palabra de Dios. Yo no vengo a hablarle a usted aquí filosofía ni palabras humanas. Yo me respaldo en la palabra del Señor, lo que yo le hablo a usted. Por eso es que cuando el hombre, amados hermanos, cae de la gracia de Dios, Dios lo saca del lugar donde el hombre podía estar privilegiadamente, del lugar que hacía ver a Dios cara a cara y que se encontraba con Dios. Dios lo saca, y ¿sabes Dios qué hace? Dios cierra el huerto y ya no le permite al hombre entrar en esa comunión con Dios. Esto quiere decir que cuando el hombre entra en rebelión, escúcheme, se enemista con Dios y hay una barrera intermediaria, y el hombre no tiene la comunión que piense que concede decir que tiene con Dios, porque ha rompido esa relación a través de la rebelión y el pecado que vino a la vida del hombre. Por eso hay gente que entra en rebeldía y creen que la rebeldía se va a ir con los años y con el tiempo. A Satanás no se le ha ido la rebeldía y el tiempo que estuvo en el cielo haciendo guerra, y desde que el hombre entró en la creación hasta el día de hoy, el diablo no se le ha ido la rebeldía de su corazón. Es perverso por naturaleza, mi amado hermano. El hombre tiene que volver a Dios por medio del arrepentimiento y arreglar su situación. Dios quiere redimir al hombre de la condición del pecado donde se encuentra. Esa es la verdadera batalla de Dios, sacar al hombre de su rebeldía y transformarlo a la imagen de Dios, amado hermano. Sí, no sé si me está entendiendo. Pero hay veces queremos nosotros vivir las cosas. Escúcheme, tenga mucho cuidado, hermanos. Tenga mucho cuidado, porque el diablo es engañoso. El diablo le quiso hacer pretender a Eva que lo que estaba haciendo no era malo, era correcto. Sí. Lo metió en rebeldía y le dijo, no está mal, está bien, no pasa nada. Ya estaba mal. Desde el momento que estaba en el corazón de Eva, ya estaba mal. Ya está, su corazón estaba inclinado al mal.
El problema que tenía la generación en los tiempos de Noé, dice que su corazón estaba inclinado al mal todos los días, porque en el corazón del hombre venía una rebelión. ¿Por qué Dios tuvo que deshacer al hombre de la faz de la tierra y solo dejar un hombre bueno con su familia? Porque Dios quería deshacer el mal de la tierra. Pero como el mal, la maldición ya estaba en la tierra, esa misma maldición volvió otra vez a hacer germinar la semilla por medio de Caín. Y el mal volvió otra vez a la tierra por ver la desnudez de su padre. Y el mal volvió a surgir, amados hermanos. Así es que este ha sido un mal continuo, escúcheme, por causa de la rebelión. Nosotros no podemos, escúcheme, no juegue con la rebelión. No titeree con la rebelión. Tenga mucho cuidado con la rebelión. Yo se lo afirmo bíblicamente, amado hermano. Tengamos mucho cuidado con la rebelión. El diablo te va a decir: no está en rebeldía. Está bien, mira lo que hace, está bien. Acuérdese que Satanás también se viste de ángel de luz. Acuérdese que el anticristo va a venir haciendo señales y prodigios y maravillas como si fuera el Señor. Acuérdese de estas cosas. El rebelde Satanás va a venir haciendo maravillas, prodigios y dando palabra. Escúcheme, acuérdese de eso. No quiere decir con eso que aunque él venga diciendo eso, escúcheme, aunque él te esté hablando palabra, porque Satanás va a venir a hablar palabra de Dios. Aunque él está hablando palabra de Dios, no quiere decir que esa palabra que él habla es verdad. No, él está agarrando una verdad para cubrir su mentira, y a través de esa verdad, aleluya, encubierta, meter al hombre a un estado y una condición de rebeldía y de rebelión, para marcar, para manchar el testimonio de Dios. Sí, Jesús dijo que en los últimos días vendrían muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Yo no sé si tú estás mirando eso en tu vida espiritual, o dejas que cualquiera o donde sea, hermano. Asegúrate que el hombre que te va a oficiar, el hombre que te va a ministrar, el hombre, mi amado hermano, que te va a dirigir espiritualmente, no es un hombre que viene de la rebelión. Asegúrate. Si tú te quieres arriesgar, está bien, pero la palabra no lo aprueba. No se trata que si lo aprueba usted o lo apruebo yo. Yo te digo que la palabra no aprueba la rebelión si no hay una genuina restauración en la vida y en el corazón del hombre. El Señor empezó a perdonar la vida del hombre cuando el hombre empezó a recibir arrepentimiento genuino. Aquellos hombres, cuando Pablo predicó, dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Arrepentimiento, amados hermanos. El arrepentimiento es un cambio de dirección, un reconocimiento a nuestro pecado que está en nuestras vidas, un reconocimiento a nuestra rebelión. Mientras el hombre no reconoce su pecado, no reconoce su rebelión, y mientras el hombre no reconoce su pecado y no reconoce su rebelión, el hombre, mi amado hermano, escúcheme, no tiene el perdón de Dios. Sí. Los hombres perdonan el pecado, la rebelión, pero no es el genuino perdón. No es el genuino perdón. Hay un conflicto, y Satanás, cobarde, Satanás busca que las cosas que él hace se parezcan a la de Dios, porque es un anticristo. Y un anticristo quiere decir uno que enseña las cosas de Cristo contrarias, anteponiéndose a lo que Cristo enseña. Sí. Y esa es la parte que usted y yo debemos de descubrir. Por eso dice: si te dicen allá está el Cristo, no les creas a los tales. Son mentirosos. La verdadera afirmación está aquí. Tú puedes oír un hombre que se para a hablarte de filosofías, pero sin conocimiento bíblico, sin la palabra de Dios, que nunca te da una enseñanza profunda. Siempre sus mensajes son motivacionales. Ten mucho cuidado. Tú necesitas un mensaje que te profundice en la palabra de Dios. Un mensaje que te diga: allí está, ahí dice en tal parte. Satanás introdujo el espíritu de rebeldía en este mundo cuando indujo a Adán y a Eva
el pecado, bueno, dice, para ayudar a su pueblo en este conflicto, Cristo envía al Espíritu Santo y los ángeles leales para guiarlos, protegerlos, sostenerlos en el camino de la salvación, hermanos. Y este respaldo lo encontramos Apocalipsis 12:49, Isaías 14:12-14, Ezequiel 28:12-18, Génesis 3, Romanos 1:19-32, 5:12 al 21, 8:19-22, Génesis 6:9, segunda de Pedro 3:6, primera de Corintios 4:9, Hebreos 1:4. Ahí están los respaldos bíblicos de lo que yo le estoy hablando a usted. Ahí están, no se los puedo leer todos. Y no sé si usted se los va a memorizar todos, pero debería de hacer notas para que usted tenga una afirmación bíblica, hermanos. Dije, para que usted tenga una afirmación bíblica. La lucha continúa hasta el día de hoy. Usted y yo no nos hemos librado de esa batalla, iglesia. Estamos en medio de esa batalla. La diferencia que hay es que unos están de un lado y otros están de otro lado, pero la batalla está ahí. Aquí lo más importante que nosotros debemos de resolver: ¿de qué lado yo estoy peleando la batalla? ¿Del lado del mal o del lado del bien? ¿Del lado de Cristo o del lado de Satanás? ¿De qué lado yo estoy en esa batalla? Eso es lo importante que nosotros debemos saber. Una batalla continúa entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Continúa. Esa batalla está ahí. Por 6,000 años está ahí. En el corazón del hombre, amados hermanos, en el ambiente espiritual. Hay una batalla en la atmósfera, hermanos, que se está peleando todos los días los ángeles de Dios contra los ángeles de Satanás. Hay una batalla. La causa de la batalla somos tú y yo. Dije, la causa de los, si Satanás nunca le hubiera atacado al hombre en el huerto, a Dios, si Satanás nunca le hubiera atacado a Dios el hombre en el huerto, Dios nunca hubiera hecho guerra contra Satanás. Pero Satanás se metió a lo prohibido. Satanás se metió a lo que le correspondía a Dios, y esto provocó que el Señor hiciera un conflicto aquí en la tierra contra Satanás, porque Satanás se metió con lo prohibido de Dios. Acuérdese que Dios le había prohibido a Adán y a Eva. Eso es lo prohibido de Dios. Amén. Eso es lo que iba a mantener al hombre ileso, con una vida espiritual saludable delante de la presencia del Señor. Entonces Satanás viene y se mete con lo prohibido. Lo que Dios le dijo no, Satanás le dijo al hombre que sí. Hasta la fecha el diablo opera de esa manera su batalla. Lo que Dios le dice al hombre que no, Satanás le dice que sí. El hombre se ha acostumbrado tanto a eso que ahora el hombre a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. ¿Se fija? Esa es la forma estratégica que Satanás trabaja. Por eso muchas personas ni cuenta se dan que el enemigo está introduciendo una batalla en sus corazones, porque sabe una cosa: están confundidos. El diablo les ha presentado lo bueno como malo y lo malo como bueno, y ellos están haciendo lo malo pensando que es lo bueno, y están haciendo lo bueno pensando que es lo malo. Escúcheme, están ignorando lo bueno pensando que es lo malo. Te ha sedado el entendimiento. El enemigo ha sedado el entendimiento de los hombres en estos últimos tiempos, y les está ganando la batalla a muchas personas que mueren todos los días. Van rumbo al infierno porque nunca conocieron a Dios. Siempre rechazaron al Señor, rechazaron su palabra. Van rumbo al infierno. Aún cristianos que estuvieron un día en la iglesia, que quisieron manejar sus vidas espirituales, se dieron cuenta que nunca se pudieron restaurar y murieron sin restauración delante del Señor, en rebeldía, en rebelión, amado hermano. Y eso los lleva al infierno también, porque nunca restauraron su rebeldía, su pecado. Por eso debemos de estar firmes delante del Señor. Esa guerra tan encarnecida, tan intensa, nunca ha cesado. Es la guerra entre la verdad y el error, el bien y el mal. 24 horas al día la batalla está activa. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para esa batalla, hermanos? Aleluya. Hay dos poderes en el mundo, en el medio de los habitantes de la tierra: el poder de Dios y el del diablo. Hay dos poderes.
el Dios de este siglo, Satanás, y está el Dios, el único Dios todopoderoso, el Dios verdadero, el Dios eterno, el omnipresente, el omnisciente Dios. Hay dos poderes, amén. ¿Bajo qué poder te mueves? ¿Bajo el poder de las tinieblas o bajo el poder del reino de Dios? Dice el misterio de Jesús, la misión y el gran conflicto. Cuando Jesús viene, Satanás le hace una guerra y Satanás le hace conflicto, hermanos. Sí, Satanás quiere destruir la obra de Jesús. Satanás quiere destruir el ministerio de Jesús desde el principio, amén. Tentándolo en el desierto. Quiere acabar, quiere destruir la misión de Jesús desde un principio, haciéndole conflicto, mi amado hermano. Cristo con su muerte y resurrección ha ganado la victoria definitiva de este problema. Génesis 13:15, Mateo 28:18, Romanos 8:28 al 37 y Romanos 16:20, Colosenses 13:15, Hebreos 2:14, Apocalipsis 12:9 al 10. Cristo ha ganado ese conflicto. Cristo ha tenido esa victoria, el cual se consumará con el establecimiento de su reino en lugar del milenio. Oiga, ahí se va a establecer la victoria de Cristo. ¿Dónde? En el milenio de Cristo. ¿Cuándo es el milenio? El milenio es después de la gran tribulación, después de los 70 semanas de Daniel, que es el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Esto es después del arrebatamiento, cuando en su segunda venida Cristo viene y Él viene para establecer su reino sobre la tierra. Es ahí donde Jesucristo, amados hermanos, escúcheme, la trompeta suena, la victoria del conflicto final. Es ahí donde Satanás es atado por 1000 años. Y después de eso dice que es soltado por un corto tiempo, solamente para hacerle guerra, para probar a algunos de los que están allí en la tierra, probar su fidelidad. Después de eso Satanás es aprendido y es lanzado al lago de fuego en el gran trono blanco, con sus demonios y sus seguidores. Entonces Satanás no tiene un final feliz. Dice, el cual se consumará con el establecimiento de su reino luego del milenio. Dice, Jesús afirma que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Óigame, Marcos 10:43-45, Marcos 14:24-27, Juan 1:29 y Juan 10:11. Juan 10, 11, 15 y 17. Por tal razón la intrausación de su reino es evidente en los cuatro evangelios como parte trascendental de su obra salvífica. Es ahí, amados hermanos, donde su reino es anunciado. Su vida estuvo entrelazada en la misión a través de sus enseñanzas, milagros, sanidades, colocando el hombre en armonía con Dios. Oiga, es el trabajo del Señor. Provocar al hombre en armonía con Dios, como librándolo de su rebelión y de su pecado. Amén. Por eso es ahí que dice que se rompe el velo de separación que separaba a Dios de los hombres. Se rompió cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Esa es la comunión, el restablecimiento de la relación de Dios con los hombres. A partir de ahí usted y yo podemos entrar directamente a la presencia de Dios sin ningún obstáculo. Dios restauró esa comunión como la que estaba en el huerto. Ahora, espiritualmente hablando, dice, durante el ministerio de Jesús, Satanás buscó impedir continuamente el cumplimiento de su obra mesiánica. Desde su nacimiento Satanás le estuvo haciendo guerra a Jesús. Mateo 2:13-20, Apocalipsis 2, 3 y 5. La tentación del desierto, Mateo 4:1-11. Enfrentamiento continuo con demonios, Marcos 5, del 1 al 20. Lucas 8:26-39. El hostigamiento de los líderes religiosos, Mateo 12:24 y Mateo 23:26 al 1 al 5. La incomprensión de algunos discípulos, Mateo 16:23. Su ejecución, oiga, los estorbos que Satanás hacía, su ejecución en la cruz. Mateo 27, perdón, no tengo el nombre de esta cita bíblica. Dice,
Otro punto, evidencia de las acciones de Satanás para obstaculizar su misión. Amén. Entonces, eso que acabamos de ver y de leer son las evidencias que Satanás quiso estorbar a Jesús. Si Satanás quiso estorbar a Jesús en su misión, ¿tú crees que no te va a querer estorbar a ti, a mí? La misión de la iglesia y los ataques de Satanás. En la gran conflicto, Satanás se opone a la misión de Dios y su pueblo. Ese es el propósito de Satanás en el gran conflicto: estorbar la misión de Dios y su pueblo. En los tiempos apostólicos, el enemigo de Dios utilizó diferentes medios para estorbar la obra de los discípulos. Las persecuciones, oiga, una de ellas es las persecuciones por parte de los dirigentes judíos. Hechos 4 del 1 al 22. Escúcheme, Hechos 5, 17 al 32. Hechos 8, 2, 3. Los graves problemas sociales. Esa es otra de las cosas que los quiso detener. Hechos 6, 1 al 7, aleluya. Los problemas morales, primera de Corintios 5, 1, 3, 6, 9 al 20. Y los problemas teológicos, Hechos 15 y Corintios 12 al 15 y Gálatas 3, 4. Las citas bíblicas que respaldan los estorbos que Satanás quiso hacer. Ya voy a concluir. Amén. Solamente le estoy hablando de los conflictos que el enemigo a eso. La verdad, las verdades distintivas del remanente. Amado hermano, hoy nosotros estamos en un conflicto. Nosotros somos el remanente del Señor en los últimos tiempos. Y Satanás le está estorbando a su remanente de una forma o de otra. Tras los engaños pronunciados por Satanás, es necesario la verdad acerca de Dios, Cristo y Satanás. Amén. Hoy necesitamos los predicadores hablar la verdad de Cristo, la verdad de Dios y la verdad de Satanás. No podemos nosotros hablar puro amor, puro amor. También debemos de hablar que hay un mentiroso y hay un engañador. El remanente, para cumplir su misión mundial, se verá afectado por los aliados del dragón. Aleluya. Apocalipsis 12, 17, 13 y 17. Sin embargo, en aquel tiempo Cristo dará la victoria final a su pueblo. Daniel 12:2 y Apocalipsis 14:1-5. La victoria final. Pónganse de pie. Toda la humanidad está envuelta en el conflicto a causa del pecado, hermanos. Dije, toda la humanidad está envuelta en el conflicto a causa del pecado. Satanás está peleando para que usted no se salve y Dios está peleando para que usted se salve. La falta de salvación en la vida del hombre es por causa del pecado. Y para que el hombre pueda tener su salvación, Dios primero tiene que eliminar el pecado de la vida del hombre. Y para que el hombre no se salve, Satanás tiene que aumentar el pecado en la vida del hombre. Imagínese, hermano, uno quitando y el otro echando. La pregunta es, ¿qué va a dejar que se haga en su vida suya? ¿Va a dejar que se le sea quitado el pecado? ¿O va a dejar que el pecado se siga añadiendo en su vida? Porque la victoria final depende de la determinación y la decisión que tú vas a tener en tu vida. Dije, tu victoria final depende de tu decisión que vas a hacer en tu vida el día de hoy. Estamos ahora en el medio, en este conflicto. No podemos ser neutrales. Amén. Estamos en medio de este conflicto y no podemos ser neutrales. No puedes servir a dos señores porque con uno quedarás mal. No eres frío, no eres caliente, por lo tanto eres tibio. Escúcheme, te vomitaré de mi boca. Josué dice, si no quieres servir más al Señor, escoge seriamente a quién vas a servir. No podemos ser neutrales. No puede vivir poquito pecado y poquito de Dios. ¿Sirve a Dios o sirve al pecado? Solo así. No hay forma de estar mediando con dos cosas, hermanos. No puedes tener dos aliados. No puedes tener dos aliados. Estamos en la recta final y nuestra determinación tiene que ser firme. Dije, hermanos, estamos, véalo usted o no lo vea, créalo o no lo crea, estamos en la recta final. La trompeta está a punto de sonar y la iglesia está a punto de irse con el Señor. Necesitamos estar firmes. Lo digo por tu bien.
No lo digo por molestarte. Necesitas estar bien con el Señor. Es por tu bien. Debemos ponernos de un lado o de otro, no neutrales, de un lado o de otro. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que todavía podemos tomar una decisión, iglesia. Lo que está en juego en este gran conflicto es la vida o la muerte eterna. Oiga, lo que está en fuego en este gran conflicto es tu vida o tu muerte eterna. Te lo voy a interpretar más claro. Lo que está en fuego es que te vayas al cielo o que te vayas al infierno. Eso es lo que está en fuego esta batalla. Amén. Tú puedes tener un conflicto final con una victoria en Cristo Jesús, o podemos tener un conflicto final con una derrota por Satanás. Eso, al fin de cuentas, aunque Satanás te lo quiera arrebatar, hermano, y el Señor te lo pide amorosamente, voluntariamente, tú puedes tomar la decisión hoy. Y tú puedes decidir hoy dónde pasarás la eternidad. Vivimos en un mundo donde el bien y el mal, lo correcto y lo errado lucha por la supremacía. Amén. Uno quiere ser más grande que otro. El bien quiere ser más grande que el mal, y eso es bueno. Pero es malo cuando el mal quiere ser más grande que el bien. Y parece que el mal lo está logrando, hermanos. Parece como que el mal está prosperando ahora. ¿De qué manera nos vamos a anteponer nosotros, iglesia? Necesitamos orar por las almas. Necesitamos orar por aquellos que el enemigo tiene atrapados en esta batalla. Nuestro hermano Juan hablaba de las cadenas que fueron puestas sobre Pablo. Necesitamos orar para que las cadenas caigan de tantos creyentes, de tantos cristianos que han caído en las trampas del enemigo, que han perdido la batalla. ¿Sabe cuántas bajas hay todos los días? Gente perdiéndose, gente que han perdido su batalla. Pero Pablo dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está esperando una corona de justicia. Él peleó la batalla de la fe para ganar, para ganar. Tiene solo dos lados este gran conflicto espiritual. ¿De qué lado estamos nosotros? Es una lección de consecuencia eterna, porque la vida y la muerte son literalmente eternas. Esta es una batalla de consecuencia eterna. Pero lo que hace la diferencia en esta consecuencia eterna es que una eternidad es vida y otra eternidad es muerte. La eternidad de vida se va a vivir en el cielo y la eternidad de muerte se va a vivir en el infierno. Si usted se fija, es la misma mona pero desgreñada. Solo se lo cambio, es lo mismo. Amén. Para que lo entienda, que estamos en un gran conflicto del bien y el mal, y que de qué lado estamos nosotros. Este conflicto en la tierra se causó por causa del hombre. Solo tenemos una manera de conocer sobre este conflicto. La Biblia revela todo lo que usted necesita saber para esta batalla. Y créanme que el pueblo de Israel pereció porque le faltó conocimiento, hermano. La gente hoy se está yendo a ciegas y está cayendo lo que sea, está sirviendo donde sea. La gente no busca que las cosas estén en orden, que las iglesias estén haciendo lo correcto, que la iglesia esté en una sana doctrina, que la iglesia tenga principios espirituales, que la iglesia esté en obediencia del Señor. La gente no está viendo eso. La gente está viendo donde saltan más, donde gritan más, donde lloran más, donde dan más palabra.
a veces no está lo principal. Yo siempre le recomiendo a usted, cuando usted llegue a la iglesia, primero pregunte quién es el pastor, de dónde viene el pastor, dónde iniciaron al pastor, dónde ordenaron al pastor, quién es el padre espiritual del pastor, en qué torno creció el pastor, qué preparación tiene el pastor, de dónde viene el pastor, cuál es su paternidad del pastor, cuál es la familia del pastor, cuáles son los hijos del pastor, cuál es la esposa del pastor, cuál es el testimonio del pastor, porque ese es el hombre que va a conducir mi vida espiritual. ¿Cuál es la trayectoria del pastor? ¿Cuál es el conocimiento que tiene el pastor? Porque es por ahí donde me va a conducir. Y si usted lleva familia, con mayor razón, hermanos. Hoy la gente se va y se mete donde sea con toda su familia, hermanos. Donde sea. Si usted está esperando que el lugar donde llegue le hablen bonito y lo abracen bonito y le digan bienvenido, y cree que eso es suficiente, no es suficiente, hermanos. Usted tiene que conocer los principios de esa iglesia. Por eso tanta gente engañada el día de hoy, hermanos, porque es la gente cristiana que no conoce la palabra de Dios. Por eso, si usted tiene duda de algo, venga, pregúntele a su pastor y yo le saco de duda. La gente hoy no está buscando fundamentarse, está buscando solo donde lo vean bonito, le hablen bonito, se sienta bonito, y eso es todo. Pero ese no es el principio del reino. El principio del reino no consiste en comida y en bebida, sino en cosas establecidas en ley, en mandamientos establecidos, que traen una orden, que se cumplan en obediencia en Dios. Sí. El fin de los conflictos. Lo bueno no es solo que un día esto termina. Lo bueno es que esto un día terminará. Hay un final, y yo le dije, ese final es en el milenio. Ahí Satanás ya no va a operar. Pero antes, para que esto ya no prospere, Dios tiene que destruir la tierra que se ha maldecido. Dios tiene que destruir al que maldice la tierra, al que trae la rebelión, el pecado, el mal, Satanás. Tiene que destruir la tierra y tiene que desarraigar al hombre de la faz, a todo hombre de la faz de la tierra. Todo va a ser removido, no quedará piedra sobre piedra. ¿Se fija? La forma que Dios va a hacer desaparecer ese mal, no va a quedar huella, no va a quedar marca de maldad. Y después de eso, cielos nuevos y tierra nueva. 1000 años Cristo reinando con su iglesia sobre la tierra, donde allí no habrá rebelión, hermanos. En el huerto el león no se comía al cordero, la serpiente no atacaba al hombre antes del hombre caer de la gracia de Dios. En el milenio dice que el niño vendrá y meterá la mano a la cueva donde está la serpiente, y la serpiente no lo morderá. Dice que el cordero irá y se echará con el león. Habla de una unidad, un compañerismo, una paz verdadera, mis hermanos, libre de conflicto. Eso es lo que Dios tiene preparada para su iglesia, para las naciones que obedecen a Dios, para los hombres y mujeres que obedecen a Dios, para su pueblo. Un tiempo de paz, de reposo, 1000 años sin Satanás. 1000 años. Por eso dice: todo lo que te conocieron de entre los pueblos, hablando de Satanás, se maravillarán sobre ti. Espanto seréis, y para siempre dejarás de existir. Amén. Ya no va a haber diablo, hermanos. Ese tiempo de paz, Dios nos va a sacar libres de este gran conflicto. Nuestra lucha
Pablo decía: ¿quién me librará de esta carne de muerte? Sí. Elías, él dijo que era un hombre de pasiones y de debilidades. Eso es lo que trae el gran conflicto. Pero cuando usted está allá, usted va a estar con un cuerpo glorificado, santo. Solamente miraremos la santidad y la paz de Dios. Yo le invito para que venza ese conflicto ahora. Nosotros lo vencemos desde aquí, desde la tierra. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. ¿Sabe cuál? Un secreto. ¿Sabe cuál es su conflicto? Usted está luchando contra un diablo derrotado. Por eso dice que Él puso a tu enemigo por estrado de tus pies. Ya está acabado. Solo que hay que hacer, pastor, solo es tomar una decisión. Eso es todo. Ser fieles a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados y por nuestra rebelión. Y el Señor, su Espíritu Santo, se hará cargo, hermanos, de darnos la victoria. Y el Señor nos dirá, como habla a los vencedores de las 7 iglesias: el que venciere